Hola, profe, buenas tardes. Hola Adriana, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y usted cómo anda? Bien, gracias, muy bien, muy bien. Buenas Me alegro, tardes. profe. Esperemos que ande todo bien hoy con la conexión, por favor. Lo único que pido. No diga nada, profe. No, no pido nada. Pero eso pasa, a mí también me pasó lo mismo. Ayer Sí, es estuve en verdad. internet 3, 4 horas sin internet. Sí, un desastre, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Es lo que tenemos, muchachos. Y es lo que hay, profe. La verdad que sí. Bueno, esperemos que terminen de llegar los compañeros y arrancamos el tema de hoy, ¿sí? Hoy parece que por la lluvia, por el tiempo frío hay poca gente, ¿no? Y está para siesta hoy, ¿eh? Está lindo, está para siesta. Sieta, mate y torta frita. Sí, ¿no? Está bueno, está bueno. Sí. Bueno, ahí siguen llegando compañeros, ¿sí? Estoy grabando para que quede el presentismo Ok, profe. asentado, ¿saben? Para que sepan, ¿sí? Hola Estela, ¿cómo le va? Titulado del equipo, acusado de... ¿Se escuchó o no se escuchó? No, ¿qué dijo? Buenas tardes. No, no se escuchó, no se escuchó. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Sí, dije, hola, profe, ¿cómo está? Dije, Ah, sí, bien. sí, todo bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro. ¿Usted todo bien? Sí, dentro de todo, todo bien. Bueno, Ahí están terminando de entrar los compañeros, ¿sí? Hola, buenas tardes para todos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, ¿usted cómo anda? Bien. Está emponchada, hace frío, ¿eh? Sí. Encima se larga el agua en cualquier momento, ya, Sí, está lloviznando acá. me parece. Ujú. ¿Por qué zona está? Hola, buenas tardes a todos. Hola Lorena. ¿Cómo anda, profe? Bien, ahí Hola, anda. profe, buenas tardes. Hola Hilary, ¿cómo anda? Bien, profe. Bueno, me alegro mucho. Bueno. Bueno, esperamos 2 minutitos más, a ver si llega alguien más y si no arrancamos, ¿sí? Porque si no, eh, se nos atrasa mucho la exposición. Profe, ¿Sí? eh, profe, Soria Liliana no va a estar en la clase porque está en médico. Me Bueno, dijo que le gracias. avisara. Gracias por avisarme, gracias. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, me parece que vamos a ir arrancando porque estamos bastante rezagados hoy. Así que vamos a dar comienzo. Les comento algo con respecto al examen de ayer. Voy a tratar, si el tiempo me lo permite, de hacerles llegar las notas durante el fin de semana. Si no, va a más tardar el día lunes, ¿saben? Les pido que me tengan paciencia, lo Sí, único, profe. ¿sí? ¿Estamos? No hay problema, profe. Bueno, por favor. Sí. ¿Sí? Bueno, chicos, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, ya sea que constituye y reviste importancia dentro de una organización, sea del índole que fuere la misma, o en nuestras propias vidas. El tema que vamos a encarar hoy obedece a la comunicación, ¿sí? A la importancia que tiene la comunicación dentro de las organizaciones o de las instituciones, y en particular en nuestro tema, ¿sí? El que nos atañe a nosotros, que es el tema de la enfermería. La importancia, ¿sí? Que tiene la comunicación dentro de la enfermería. Vamos a desarrollar diferentes tipos, ¿sí? De comunicación, vamos a ver componentes, vamos a ver
barreras que podemos encontrar que pueden dificultar ese proceso comunicacional, ¿sí? Así que voy a compartir pantalla, así ya les proyecto el PowerPoint con la temática del día, ¿saben? Sí, profe. Les comento algo, al final vamos a ver un video, ¿sí? Vamos a ver un video a modo de reflexión, ¿sí? Que dura 5 minutitos, ni más ni menos, que es muy representativo. Y nos hace una gran pregunta que depende de nosotros si estamos en condiciones de responder o no. Bueno, vamos a arrancar, ¿sí? Voy a poner pantalla completa. Así podemos ver las diapositivas. ¿Se ve, chicos? Sí, profe, Sí, se ve. profe. Bueno, muy bien. Bueno, arrancamos nomás. El tema de hoy, como les decía hace unos segundos, es la comunicación organizacional o la comunicación institucional. ¿Sí? Por definición, se entiende que la comunicación, siempre hay que acordarse de algo. Nosotros siempre que analizamos todos los componentes dentro de las organizaciones y cómo se planifica, yo había hablado que tomábamos como herramienta principal el proceso administrativo, ¿sí? Acuérdense que la organización era la segunda etapa del proceso administrativo, ¿sí? Estaba la primera etapa, que era la planificación, la segunda, la organización, ¿sí? La implementación o ejecución y el control de todo ese proceso, ¿sí? Entonces la comunicación la vamos a ver desde el punto de vista de nivel organizacional o institucional, y podemos decir que la dirección es posible, ¿sí? Es decir, dirigir una organización es posible mediante o a través de sistemas de comunicación y coordinación adecuados que se adapten a la estructura de cómo se encuentra conformada esa organización o institución a la que hacíamos referencia, ¿sí? Es uno de los pasos de la dirección, es decir, del direccionamiento dentro de las organizaciones, y las diferentes teorías de la administración reconocen la importancia y relevancia de la comunicación para enfrentar con eficiencia ciertos problemas que pueden surgir dentro de la organización. Llevándolo a nuestro campo de acción, ¿sí? Al de la enfermería, la comunicación es vital en nuestra tarea. Vamos a saber desde qué punto de vista, vamos a tratar de aclararlo. No solo entre pares, entre profesionales, entre colegas o entre diferentes integrantes del equipo multidisciplinario de salud con el cual trabajamos diariamente y al cual pertenecemos y formamos parte, sino la comunicación en relación a la atención directa del paciente, ¿sí? Que nosotros desempeñamos. Con una buena comunicación voy a poder atender la mayoría de las necesidades, o conocer la mayoría de las necesidades que esa persona tiene y por las cuales necesita atención de enfermería, en particular, que es nuestro trabajo, ¿sí? Ahora vamos a ver más adelante qué características debe tener esa comunicación para que sea efectiva y uno, como profesional de la salud, pueda llegar a detectar, ¿sí? Pueda llegar a detectar a través de la comunicación esas necesidades a las cuales yo les hacía referencia. Acuérdense que nosotros siempre decimos, al menos es lo que ejemplifico yo siempre digo que la observación es la principal herramienta que tenemos nosotros para ejercer nuestro trabajo. Bueno, la comunicación también se encuentra dentro de esa parte de la observación, ¿sí? Continuamos. Profe, y aparte, Sí. perdón, ¿no? No, Aparte por favor. somos el nexo entre el paciente, por ejemplo, y el médico, porque hay cosas que el paciente por ahí tiene miedo de preguntar al médico, porque el médico habla con un idioma muy específico, con palabras muy específicas, y entonces es como que nosotros somos el nexo entre ellos dos. A veces confían mucho más en el enfermero que en el médico, o tienen menos miedo de hablar con el enfermero que con el médico. Exacto, yo lo relaciono
Yo lo relaciono a que es tanto el tiempo que nosotros pasamos con los pacientes, Claro. ¿no? Es tanto el tiempo en cuanto a horas, ¿eh? A lo mejor no en cuanto a cantidad, sí puede ser muy poco a lo mejor el tiempo que estemos con el paciente, pero ¿a qué se relaciona? En cuanto a la calidad del tiempo, ¿sí? A las características particulares. Uno puede estar muy poco tiempo con el paciente, pero puede tener una calidad de comunicación, de observación, de relación, de vínculo, que puede ser muy rica. Claro. Yo a lo mejor puedo estar, no sé, del turno, supongan que yo trabajo 8 horas, no sé, 6 horas como enfermero en X institución, sin importar el servicio, y yo de esas 6 horas puedo estar 4 horas con el paciente continuamente al lado, y a lo mejor puede ser que no haya logrado ningún tipo de relación con el mismo. Todo depende de cómo, Claro. todo depende de cómo uno se comunique, ¿sí? Todo depende de uno. Sí. Y a lo mejor en 5 minutos creaste feeling o un vínculo y te contaron todo lo que no le contaron al turno anterior o o Claro, al médico mismo. exacto, exacto. También tiene que ver, porque uno dice, uno habla de la comunicación. Una cosa es la comunicación verbal, ¿sí? Hay una comunicación, hay también una comunicación gestual, hay una comunicación que se entiende por miradas. En el caso de que en el caso de la persona no se puede expresar por palabras, supongan que tiene algún tipo de patología relacionado a que tiene abolida el habla, aunque sea momentáneamente porque fue sometida, no sé, a una cirugía que se relaciona con las cuerdas vocales, ¿sí? Estoy ejemplificando, nada más. Uno tiene que alternar y recurrir, y poder recurrir como personal de salud y como persona que se formó, para tal tarea, uno tiene que recurrir, y no porque lo haya estudiado, ¿sí? No porque hayas hecho, por ejemplo, un curso de lenguaje de señas, porque esta persona no es que es sordo-muda, esta persona Claro. tiene abolida el habla por el ejemplo que les pongo yo de una cirugía en relación a las cuerdas vocales. ¿Sí? ¿A qué tiene que recurrir? Ni más ni menos que al sentido común. Supongamos que la persona no puede hablar, pero a lo mejor le puedo acercar un papel y un lápiz o una Claro, puede lapicera escribir. para que escriba, ¿se entiende? Si es que no la entiendo, a través de gestos o no le interpreto la mirada, o me resulta difícil realizar ciertas preguntas simples para que la contestación también sea simple. ¿Se entiende bien? Bueno, esas son técnicas que uno tiene que ir buscando también con la práctica y haciéndose uno mismo, ¿no? Y también cuenta mucho que eso es parte de la comunicación, el tono de voz en que tratamos al paciente y todo. Porque no es lo mismo Exacto. preguntar con un tono de voz apacible o agradable y que el paciente responda a preguntarle con una voz como si fuera un perro. ¿Cómo te Como sentís? si, ¿Qué pasó? como si, Claro, exacto. como si fuera un Entonces eso interrogatorio, ya como si fuese un interrogatorio policial. claro, tal cual, eso ya lo inhibe al paciente. Entonces va a ser más difícil llegar. Por eso, por eso justamente cuando yo les hablo vieron, cuando tocamos los temas, desarrollamos los temas de la otra materia de ética, cuando yo les hablo de que hay una ética propia de la enfermería, y se acuerdan en las primeras clases que también les hablé no solo de una ética propia de la enfermería, sino de una estética propia de la enfermería. Bueno, Sí. la estética se relaciona a todo eso, a lo que venimos nombrando. ¿A qué se relaciona? A los buenos modos, a un tono apacible y agradable en la voz, ¿sí? No ser inquisidor en lo que se quiera preguntar, no poner prejuzgamiento o juzgamiento, ¿sí? En el diálogo que yo desarrollo, que entablo con una persona, con el paciente que yo atiendo, ¿sí? Ahora vamos a ver las características más adelante de lo que hablamos muchas veces, de lo que es la escucha activa, ¿sí? Y vamos a tratar de establecer la diferencia entre que no es lo mismo escuchar que oír, ¿sí? No es lo mismo. Si bien se lleva a cabo con el mismo órgano auditivo, el oír que escuchar, las características del proceso en sí mismo son completamente distintas. Ya a lo largo de las diapositivas vamos a ver por qué. Continuamos, si me permiten. ¿Sí? Si alguien quiere hacer algún comentario, no hay ningún tipo de problema.
comienza a hablar, pide la palabra y lo escuchamos, no hay ningún problema. Continuamos, chicos. Hay ciertos propósitos, ¿sí?, que son propios de la comunicación dentro de la organización en particular. Un segundito que lo voy a admitir a Carballo Roberto, ahí está, ahí lo admití. Entre esos propósitos se encuentran retroalimentar el sistema administrativo, es que se esté continuamente generando esa comunicación, ¿sí? Eso significa o resignifica retroalimentar. Se genera algo y está en continua utilización, ¿sí? Se retroalimenta, se vuelve a generar. ¿Sí? El sistema de comunicación, un sistema de comunicación dentro de una institución, tiene que ser continuo, efectivo, debe ser claro también, ¿sí? Tendiente a qué? A promover conductas cooperativas, a alcanzar la eficiencia, ¿sí? Acuérdense, ¿qué era la eficiencia? La eficiencia era lograr los objetivos que se planteó o que nos planteamos nosotros como organización o institución, ¿sí? Y otro de los propósitos de la comunicación dentro de la organización es ejercer la dirección, es decir, ejercer el correcto funcionamiento de la organización. Hay elementos, ¿sí?, muy básicos, claros, específicos, que cualquiera de nosotros los conoce, ¿sí? La comunicación consta de 3 elementos fundamentales, que son el emisor, ¿sí? ¿Que quién es el emisor? El emisor es considerado como la fuente de información, es decir, quien expresa, por decirlo de una forma para ser más claro, es quien verbaliza el mensaje, ¿sí? El transmisor, que es considerado un método, un instrumento o una persona cuyo propósito es transmitir, ¿sí? El transmisor podría ser el mensaje propiamente dicho u algún otro instrumento en particular que se usa para transmitir ese mensaje, valga la redundancia. Por ejemplo, a modo de ejemplo se me ocurre así rápido, un transmisor es un mail, por ejemplo. En un momento puede haber sido una carta escrita que uno iba y enviaba al correo, ¿sí? El emisor es quien le escribe, el transmisor es el instrumento, sería el correo que traslada la carta o la propia carta, propiamente dicha, y el receptor es a quien se le dirige esa información, ¿sí? Y esta interrelación entre estos 3 elementos básicos que les acabo de ejemplificar debe ser dinámica y fundamental. ¿Para qué? Para poder desarrollar una buena comunicación, ¿sí? Vamos a ver algunos conceptos en relación a la comunicación. La comunicación podría definirse como la serie de pasos dinámicos, fluidos y constantes en la transmisión de un mensaje que produce una respuesta. Uno que espera generalmente. Uno espera obtener una respuesta cuando expresa un mensaje, ¿sí? Y también se le concibe como el intercambio de información entre 2 o más personas. Continuando con conceptos relacionados a la comunicación, podemos decir que la comunicación es un proceso al interior de la persona y es interpersonal, ¿sí? Es al interior de las personas cuando el emisor se percibe y capta el ambiente, es decir, valora, señala un receptor y transmite un mensaje. Esto para que tengan en cuenta, aquí estamos hablando en particular de lo que sería la generación, el concepto de escucha activa, ¿sí? La escucha activa, ¿qué pretende? La escucha activa pretende que uno pueda brindar o poner en uso la atención para poder comprender lo que el otro dice, ¿sí? Es decir, poner atención para escuchar. ¿Y qué busca la otra persona? La otra persona busca que se le preste atención, busca ser entendido, busca ser escuchado. Y también, de la mano de la escucha activa, se pone en juego la utilización de la empatía. El poder ponerme en lugar del otro. ¿De qué forma? ¿De qué forma? Poder brindarle un tiempo para poder escucharlo, ¿sí? Esa es la diferencia entre escuchar y oír, ¿sí? En los 2 procesos interviene
el órgano de la audición, el sistema auditivo. ¿Cuál es la diferencia? Que oír podría decirse que es al pasar, mientras que para escuchar yo tengo que detenerme y prestar y poner en uso mi atención, ¿sí? Mi capacidad de percibir a través de la comprensión lo que la persona me está queriendo transmitir, ¿sí? Aquí podemos decir entonces que entra en juego la escucha activa. El video que vamos a ver después, posterior a la exposición, se relaciona justamente a eso, ¿sí? A la escucha activa. Continuando, es interpersonal, ¿sí? El proceso de comunicación es interpersonal cuando emite el mensaje y pone en movimiento el intercambio, ¿sí? Es decir, hay un feedback, hay un ida y vuelta en ese diálogo, ¿sí? que se establece entre esas personas. El mensaje básicamente tiene dos capas, ¿sí? La exterior o contenido del mensaje y la interior o intención. Todo mensaje, independientemente de lo que se quiera transmitir o al tema al cual se refiera, todo mensaje posee una intención. Por eso, a la hora de querer transmitir algo o de querer expresar algo a cualquier ser humano con el cual yo me relacione, ¿sí? Lo mismo cuando hablamos, saliéndonos del ámbito de las relaciones humanas. Cuando uno le habla al perro, simplemente al perro, al gato, a la mascota que tiene en su casa, ¿sí? Para romper un poco con las relaciones humanas, quiero poner este ejemplo. Ustedes fíjense la reacción del animal cuando uno le habla en un tono a lo mejor con el cual estoy hablando yo en este momento, que es un tono medianamente, estamos dando una clase, es un tono serio, pero es agradable, no está elevado en cuanto a volumen, ¿sí? Se entiende, estoy tratando de ser claro en las palabras, ustedes pueden darse cuenta que yo estoy tratando, ¿sí? O mi intención es transmitir hacia ustedes, por ejemplo, todos los conceptos en relación al proceso de comunicación institucional u organizacional. Bueno, cuando uno le habla o se comunica con una mascota, no es lo mismo hablar en un tono agradable que a lo mejor hablar en un tono belicoso y de un volumen medianamente elevado. La reacción de la mascota va a ser completamente distinta, ¿sí? A las dos tipos de comunicación que uno quiera entablar con ella. Bueno, volvamos a la esfera de las relaciones humanas. Imagínense, si un perrito reacciona de esa manera, ¿sí? Según el tono, según la intención de mi voz, ¿cómo puede reaccionar una persona? Todo mensaje que nosotros querramos transmitir, siempre tenemos que saber que lleva una intención implícita, ¿sí? Siempre, que puede transformarse en explícita cuando lo verbalizo o que puede quedar implícita a lo mejor en mi rostro cuando me estoy tratando de comunicar con esa persona. Por eso, uno está dispuesto a poner en juego y en uso su capacidad en relación a una escucha activa, pero también tiene que ver de qué nos transmite y de qué forma nos transmite la otra persona, porque muchas veces, ¿qué pasa? Ponemos en juego y utilizamos la escucha activa, pero la persona quiere que escuchemos lo que ella cree correcto. Y nosotros muchas veces, ¿qué pasa? Nosotros como receptores de ese mensaje podemos expresar a lo mejor una opinión y puede no resultarle agradable al emisor de ese mensaje, ¿sí? Pero bueno, es todo relacionado a los seres humanos. Es filosofía propia de los seres humanos, ¿sí? La comunicación. Pero reúne ciertas características que son fundamentales para poder establecer un funcionamiento acorde a las necesidades de las organizaciones de las cuales formamos parte. Continuando con los conceptos en relación a la comunicación, debe haber cierta congruencia entre las partes interior y exterior, lo cual provoca una alta recepción del mismo, ¿sí? Es decir, del mensaje, y el mensaje produce un impacto en el receptor, es decir, en quien lo recibe.
y se produce una respuesta que, al igual que el mensaje, tiene dos capas, una capa interior y una capa exterior. Ahora vamos a pasar a describir los métodos de la comunicación, ¿sí? Presten especial atención porque este es un tema de examen, ¿eh? Va a estar dentro del próximo parcial que se avecina a fin de este mes. Este es un tema de examen muy importante, la comunicación, ¿sí? Entre los métodos básicos de comunicación existen la forma oral, ¿sí?, de comunicarnos, la palabra escrita y el lenguaje corporal, que ni más ni menos hacíamos referencia hace un momento cuando citábamos el ejemplo del paciente, el cual había sido sometido a una cirugía que le dejaba abolida el habla por cierto periodo de tiempo. El método oral aplica principios como saber escuchar, el silencio, la empatía, que lo podemos relacionar con el grado de comprensión por otras personas, y el rapport, que obedece al sentimiento de mutua aceptación. Si esto se refiere a qué? A que si la persona me expresa que necesita ser escuchado, yo acepto escucharla, ¿sí? Y sobre todo se sobreentiende que va a aceptar implícitamente una devolución de lo que yo escuche, ¿sí?, desde mi punto de vista de receptor de ese mensaje. Un segundito que voy a actualizar a 10 minutos más, que se me está por cortar el tiempo. Ahí estamos. Continuando. La palabra escrita complementa la información y asegura un grado mayor de recepción del mensaje, ¿sí? Es como que asegura la transmisión de ese mensaje, que ese mensaje llegue a destino. Mientras que las aplicaciones del lenguaje corporal, entre las cuales se encuentran postura, gestos, ademanes, deciden la interpretación adecuada del mensaje y revelan la congruencia entre el contenido del mensaje, ¿sí?, y la intención con que se emite el mismo. Hay ciertos tipos de comunicación administrativa, ¿sí? En la organización formal, vamos a nombrar algunos tipos de comunicación. Hay una comunicación del tipo ascendente, que la cual fluye de los subordinados, ¿sí?, es decir, del estrato jerárquico más bajo dentro de una organización, hacia los jefes, y se aplica para informar, para sugerir, para aclarar, para coordinar o quejarse, ¿sí? Desde luego, para establecer una comunicación ascendente existen varios instrumentos, como, a saber, informes, ¿sí?, las formas especiales, oficios, solicitudes, ¿sí?, constituyen todos instrumentos escritos. Uno de los problemas más graves en la institución del sector de salud, y es una gran verdad, es la poca o nula comunicación ascendente que existe. Tal afirmación tiene su fundamento en que el sistema de organización predominante es lineal funcional. ¿En qué sentido? En que se hace lo que la cabeza más alta de nivel jerárquico establece, por decirlo de una forma, ¿sí? Y no obedece a escuchar a las personas que se encuentran en completas tareas, por ejemplo, de enfermería asistencial, que son las que muchas veces tienen más idea y pueden orientar de mejor manera, ¿sí?, ante la necesidad de efectuar algún cambio a nivel organizacional, y muchas veces no son escuchados de forma adecuada. Continuando con los tipos de comunicación administrativa, otro de los tipos es la comunicación descendente, la cual fluye de los jefes, es decir, de los estratos jerárquicos más altos de la organización, hacia los subordinados. ¿Y para qué se usa? Se utiliza para ordenar, para informar, para dirigir, para orientar, asesorar, aclarar y coordinar, ¿sí? Luego existe una comunicación horizontal que se produce entre personas del mismo nivel jerárquico, digamos, entre pares, ¿sí? Y se aplica para unificar criterios, para establecer una clara coordinación, para informar, para solicitar algo en particular y para llevar a cabo una evaluación del trabajo en conjunto. Y luego hay una comunicación general, que es la que fluye de toda la organización al exterior o para todos los integrantes de la misma. Como les dije hace un momento, hay ciertas barreras, ¿sí?,
hay ciertas barreras que pueden afectar la efectividad de esa comunicación. O la eficacia de esa comunicación, por decirlo de una manera. ¿Sí? La eficacia, que esa comunicación sea adecuada, utilizando palabras más simples. Díganme, por favor, si se escucha bien, chicos, necesito saber. Sí, profe. Sí, se escucha bien. Se escucha bien, profe. Se escucha, profe. Muchas gracias. Hola, Pablo, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Usted cómo anda? Bien, gracias, bien. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, me Eso es lo alegro importante. bueno, me alegro de que se escuche bien. Entre las barreras para la comunicación podemos encontrar incongruencia entre el contenido del mensaje y la intención, ¿sí? ¿Esto qué puede obedecer? Que si en verdad se desea comunicar algo, el mensaje y la intención deben ser congruentes, deben coincidir. Un ejemplo clásico de lo anterior es el saludo. La frase de cortesía común es decir, hola, ¿cómo estás? Aunque la intención normal del saludo no es en realidad no es verdaderamente saber cómo está la otra persona, sino que esto que obedece a un costumbrismo, forma parte de una costumbre, ¿sí? De cómo saludar. Ahora, si yo quiero saber verdaderamente cómo está la persona, no sigo de largo cuando le pregunto, hola, ¿cómo estás? ¿Qué hago? Me detengo, lo miro, ¿sí? Lo miro o la miro y establezco un diálogo si mi intención es verdaderamente saber cómo la persona se encuentra. Puede haber, otra de las barreras puede ser que exista una deficiente redacción en el mensaje, ¿sí? Si el mensaje es escrito u oral y no contiene todos los datos sobre lo que se quiere expresar, el resultado es que puede no ser comprendido correctamente. El ejemplo más común de esta barrera es cuando una persona recibe un mensaje que dice textualmente algo como, te espero en el café. Si dicho mensaje no dice por qué, para qué, ni a qué hora, el resultado casi nunca va a ser el esperado, verdaderamente. ¿Cuántas veces nos dicen, te espero en la esquina de cuál? Y el otro te dice después, no, porque yo pensé que vos ya sabías. Si no se es claro en lo que se quiere transmitir, verdaderamente el mensaje no va a ser comprendido. Por eso es vital para nuestro trabajo, vuelvo a hacer hincapié en lo mismo, perdón si resulto reiterativo, pero es vital y fundamental la comunicación en nuestro trabajo, en particular en la organización de enfermería, en el trabajo diario de enfermería, ya sea con el propio paciente al cual atendamos o pacientes y entre pares, entre colegas y entre los diferentes integrantes del equipo de salud, ¿sí? Es vital cómo nos comunicamos, chicos, es vital. Si tenemos un buen sistema de comunicación, lo más factible que seamos eficaces en nuestro trabajo. ¿Qué era ser eficaces? Que se alcancen los objetivos que nos planteamos como organización, ¿sí? Ya sea los que me planteo yo en particular en relación al paciente que estoy atendiendo o los que se plantean a nivel global, ¿sí? De toda la organización. Todos formamos parte de la organización. Por eso hay que estar a la altura de las circunstancias y no puedo poner en juego ciertas, si bien pongo en juego mi parecer, mi propia reflexión, por decirlo de una forma, pero a la hora de trabajar, ya lo dijimos en más de una oportunidad. Si yo tengo una relación de tirantez con un compañero de trabajo, bueno, esa relación cuando yo estoy en el campo laboral propiamente dicho, la tengo que dejar de lado. Soy el mejor compañero, es el mejor compañero que me puede haber tocado para trabajar esa persona con la cual le estoy trabajando. Yo sé que puede resultar difícil y hay que estar en la piel de esas personas en particular. Pero cuando está en juego salvarle la vida a una persona, hay que poder dejar las miserias humanas de lado para poder desempeñar nuestra función en forma adecuada, ¿sí? Y correcta. Bueno, chicos, vamos a hacer una cosa. Denme un segundito. Voy a dejar de compartir pantalla. A ver, ¿nos vemos ahí? Sí, profe. Bueno, porque nos queda, ¿cuánto nos queda? Nos queda un minuto. Nos queda un minutito.
Vamos a hacer una cosa.